Hola a todo el mundo, bienvenida, bienvenido a este episodio de Esencialmente. Mi nombre es Laura Moratalla, estoy encantadísima de estar una semana más a este lado del micro y como siempre te doy las gracias por escucharme y dar sentido a este espacio. Hoy vengo a hablar de un tema que me he dado cuenta que no he hablado en redes y mira que es un tema que trabajo muchísimo en consulta. Al final yo hago EMDR, normalmente lo utilizo como herramienta para sanar trauma y cuando hay trauma muchísimas veces hay disociación. Entonces, primero vamos a ver qué es la disociación de una manera práctica para entenderlo rápidamente. Y la disociación, explicado así, es un mecanismo de defensa que activa el cerebro cuando no somos capaces de afrontar una situación determinada. Ya sea porque sea una situación muy dolorosa, una situación traumática, una situación que se escapa a nuestros recursos, una situación que nos produce incomprensión. Al final, cuando pasa esto, el cerebro es como si diese al botón de apagado y nos sacase de escena para liberarnos, en cierto modo, de ese dolor. Pero esto no funciona tal que así. Al final sí, damos este botón de apagado, pero queda ese recuerdo, aunque queda de manera fragmentada, por eso queda a modo de trauma, porque no lo hemos podido situar bien como en la memoria episódica para aceptar esa situación o para aprender de lo sucedido. Normalmente cuando hay trauma, dependiendo del trauma que estemos hablando, a veces no hay aprendizaje, casi nunca hay aprendizaje, otras veces sí, pero queda pues esto como fuera de nuestra historia y puede ser que cuando seamos adultos nos vengan flashbacks, tengamos acceso a cierta parte de la memoria porque hemos pasado por un lugar que ha unido nuestra mente y nos ha llevado a aquella situación, porque hayamos olido algo y nos ha recordado aquel suceso. Entonces, la disociación es como un mecanismo para que podamos salir de una situación determinada, pero no significa que eso no quede en cierto modo en nuestra memoria somática, que es la corporal, o como te digo, pues de una manera fragmentada en nuestro cerebro. Entonces, es muy importante entender esto porque hay mucha gente que se siente fatal porque no tiene acceso a la memoria de su infancia. Y es verdad que hasta los 3, 4, 5 años esto es natural porque todavía no tenemos acceso al lenguaje, o sea, no tenemos el lenguaje bien integrado, con lo cual es muy difícil pasarlo a la memoria episódica esos recuerdos. Pero llegada a esa edad, cuando no hay memoria de nuestra infancia, muchas veces es porque se ha dado esa disociación. Entonces es importante entenderlo para también saber que esto muchas veces, por no decir siempre, es necesario trabajarlo, porque eso queda ahí y queda a modo de pues esto, una memoria somática. Puede ser que nuestro síntoma actual sea la ansiedad, puede ser que nuestro síntoma actual sea que evitemos el contacto físico, puede ser que tengamos un nivel muy elevado de estrés, una autoexigencia muy elevada. O sea, siempre hay algún síntoma presente que puede ser que se deba a que esto no ha quedado bien almacenado en nuestra memoria y que tenemos como una huida hacia adelante, pero sin haber sanado aquello que tengamos que sanar. Y esto es fundamental de trabajar, porque es como no vivir plenamente muchas veces cuando se da esa disociación y no lo gestionamos, no lo sanamos. Es como pues eso, tener siempre un grillete al tobillo, ¿no? Entonces me parece muy importante que se entienda y que nos entendamos si no tenemos memoria de nuestra infancia que esto nos ha podido suceder. Y es que también pasa una cosa, y cuando el cerebro se ha disociado mucho porque hayamos atravesado trauma en la infancia o en la adolescencia, a veces en la adultez se activa la disociación en momentos de tensión que no se corresponde, o sea, que no correspondería, mejor dicho, que se active esa disociación, ¿no? O sea, puede ser un estrés laboral que somos totalmente capaces de afrontar, pero que como se vive esa tensión, pues el cerebro es como que apaga y salte de esta situación. Te ve en riesgo, te ve en peligro, dice, sal de esta situación, pero sí tenemos recursos para abordarlo, ¿no? O se da esta disociación cuando nos aburrimos, o cuando tenemos una relación de pareja y no entendemos por qué el cerebro nos saca y vemos todo como si estuviéramos en una película, que esto es de realización, o como si no estuviéramos siendo dueños de nuestra persona. Entonces, es importante que sepamos que cuando esto sucede es fundamental que lo trabajemos, porque es importante pues que podamos ver que tenemos recursos para afrontarlo. Y si no los tenemos, que seguramente sí, pues los trabajemos para tenerlos, ¿no? Para adquirirlos.
De hecho, yo que hago MDR, como te he dicho al inicio, es muy curioso cuando utilizamos esta terapia en consulta y el cerebro empieza a unir las piezas. El cerebro empieza a unir las piezas de una manera que lo hubiera hecho natural si no se hubiera dado trauma y hubiera cortado como esa vía natural que tiene el cerebro para sanar y para registrar en nuestra memoria episódica, en nuestra memoria biográfica, aquello que ha sucedido. Entonces, en MDR muchas veces se ve como que la persona te va relatando en las paradas que se van haciendo sucesos, al principio desagradables, traumáticos, a los que muchas veces no tenían acceso, y luego ya van llegando sucesos e imágenes mucho más agradables. ¿Por qué? Porque el cerebro quiere sanar, el cerebro quiere estar tranquilo, quiere bajar ese nivel de tensión, quiere situarse en la vida sintiendo que la vida no es peligrosa y que las personas no vienen siempre a hacernos daño. Entonces es súper curioso lo que sucede cuando hacemos esto. Y cuando hacemos esto y hay una persona que está disociada porque ha habido un trauma, se va viendo esto y se va viendo muy claro. Es una terapia súper bonita, muy, muy intensa, pero que yo te recomiendo si te ves en esta situación para que puedas sanar. Entonces, es fundamental que sepamos que esto se sana y que podemos ayudar a nuestro cerebro para que deje de disociarse porque actualmente quizá no corresponde, ¿no? Entonces, es importante. Hay personas que en la adultez, aunque no haya habido trauma en la infancia, han sufrido esta disociación y genera muchísima confusión. Por ejemplo, en un golpe que se tenga con un coche, mucha gente lo que relata es como si todo se hubiera vuelto negro y se han perdido varios minutos de esa situación. Y eso es la disociación. El cerebro te ha sacado de esa situación porque es algo que se excede a los recursos que tú dispongas en ese momento porque tú no te esperabas esto. Tú estás conduciendo tu coche o vas de copiloto o vas atrás o como sea la situación y no te esperas el tener un impacto. Entonces el cerebro ante algo que excede a esos recursos, a lo que tú esperas en ese momento, te disocia. Y si es así, puede ser natural, incluso hay veces que las personas lo agradecen, dicen, joder, pues es que eso me facilitó el tránsito para llegar a encontrarme ya bien, o sea, no bien, pero quiero decir, en un momento en el que ya había pasado como el momento del impacto, el momento más llamativo, más doloroso, más complicado de abordar de esa situación, y yo ya cuando retomé la conciencia, por decirlo de alguna manera, ya estaba en otra situación más favorable, pues ya habían venido a ayudarnos, yo ya me veía capaz de llamar por teléfono o lo que correspondiese a ese momento. Hay personas que igual, pues en situaciones en las que han perdido un bebé, también como que las primeras semanas o los primeros días están como, se sienten como una nube. A mí me lo relatan como si estuvieran en una nube, como si fuera todo irreal. Y esto también es disociación. Y es que es algo tan doloroso y además el duelo por aborto está tan invisibilizado, que es tan difícil de gestionar porque las personas no están preparadas para acompañar, porque creo que es un tema que también es importantísimo abordar, porque es como, bueno, pues si no había nacido, bueno, no te preocupes, ya podrás tener, o te podrás quedar embarazada otra vez, o bueno, venga, retoma tu trabajo, o como que enseguida queremos sacar a la persona de esa situación y esto es un duelo. Entonces, en personas que han tenido un duelo por aborto, también es como muy habitual que se dé la disociación porque es algo doloroso de transitar, pero es que además no es algo que se acompañe bien a nivel social. Entonces hay muchas situaciones, te estoy poniendo varios ejemplos en los que se activa esa disociación y mi intención con este episodio es que lo entiendas, que comprendas que tu cerebro entiende que te está protegiendo y en cierto modo lo hace, pero lo que no podemos permitirnos es que el cerebro se quede con este mecanismo de defensa para siempre, porque hay muchísimas veces que ya no corresponde y que da el botón de apagado y, jolines, no nos posibilita transitar situaciones para las cuales estamos preparados o preparadas, ¿no? Entonces es muy, muy importante que entendamos esto. De hecho, yo en consulta veo personas que han vivido muchísimo tiempo totalmente disociadas, como en una irrealidad. Hace años estuve trabajando con un chico que incluso se miraba el brazo y lo sentía como ajeno y se sentía súper incómodo porque decía, es que yo sé que es mi brazo, pero lo miro y lo veo ajeno. Este chico tenía un nivel de disociación muy elevado porque había tenido mucho trauma en su infancia.
Entonces, es verdad que es una situación muchas veces incómoda. También relataba a esta persona que iba andando por la calle y que él sentía como que iba hacia atrás en vez de hacia adelante. O sea, tenía una despersonalización y una desrealización brutal. Y aprendimos mecanismos para ir gestionando esto de manera que él se fuera haciendo presente en su vida. Y esto es muy importante. El mindfulness ayuda mucho a personas que tienen un elevado grado de disociación, uniéndolo a la terapia, evidentemente. El MDR, como te decía, ayuda también mucho a cerebros que están disociados. Entonces, es importante que sepamos que de esa situación se puede salir, porque es lo que comentamos muchas veces en consulta. Las personas que viven con ese grado de disociación sienten que viven de puntillas, sienten que no están realmente viviendo de manera plena. Y así es. Así es, o sea, si el cerebro apaga es como que no estamos en el aquí y ahora, y esto es muy importante. Entonces, bueno, quería que se entendiese, quiero pensar que se ha entendido, lo he querido hablar de una manera muy práctica, un término que es tremendamente complejo de explicar, porque aquí se involucran muchas áreas cerebrales, muchos mecanismos, el nivel somático del cuerpo también, el contexto, o sea, tiene mucho, pues como todo lo que tiene que ver con la psicología, todo es multifactorial, que muchas veces se habla de ciertos términos de una manera reduccionista y yo quiero huir de esto, pero bueno, hoy he querido que se entienda porque realmente es complejo y a mí me vienen muchas personas a consulta y dicen, es que no entiendo qué es esto, ¿vale? Y entonces cuando dicen, mira, pues el cerebro da botón de apagado, entonces se entiende de una manera muy práctica y esa era mi pretensión con este episodio. Y sobre todo también, si estás escuchando esto y sientes que te disociaste en la infancia, en la adolescencia o que actualmente tu cerebro utiliza este mecanismo de manera indiscriminada, que sepas que se puede trabajar y que se puede sanar, que se puede enseñar y educar al cerebro para que deje de utilizar un mecanismo que quizá ya no corresponde. Entonces esa era mi pretensión, espero haberlo conseguido y que te guste el episodio, que me sigas si aún no lo haces, que le des 5 estrellitas y nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Hasta entonces, deseo que tengas una semana de mucha conciencia, que la vivas plenamente y lo dicho, hasta la próxima semana. Un besito, chao.